En un control de tránsito, te dirigiste a ese carabinero por su grado jerárquico y la atención de él hacia ti cambió de ser un carabinero serio y cerrado a uno más amigable. A mí me ha pasado siempre. Es por eso que yo, veterano galloso, te enseñaré los grados jerárquicos de Carabineros de Chile. Lo primero que deben saber es que Carabineros de Chile es una institución policial de carácter militar que tiene como misión resguardar el orden y la seguridad de nuestro país. Dependen directamente del Ministerio del Interior y en caso de alguna crisis o conflicto bélico pasan directamente al Ministerio de Defensa. Ahora, al igual que en el video anterior, necesitamos saber en qué parte de su uniforme se encuentran sus insignias jerárquicas. Y también de qué tipo de uniforme estén usando, ya sea de salida o de servicio. Cabe indicar que Carabineros va a cambiar su uniforme de servicio a este, pero aún está en marcha blanca y su grado estará en este sector, sin insignia, solo escrito. También tienen que saber que la posición de sus insignias jerárquicas va dependiendo a qué escalafón pertenecen, y lo vamos a ver ahora. En Carabineros tenemos dos escalafones: Personal de Nombramiento Institucional, PNI, y Personal de Nombramiento Superior, PNS. Dentro del escalafón del PNI tenemos dos subescalafones: los suboficiales graduados y suboficiales. En el escalafón del PNS tenemos 4 subescalafones: oficiales generales, oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos. Para ver los grados e insignias jerárquicas lo vamos a hacer de menor a mayor, por lo cual vamos a empezar por el personal de nombramiento institucional. Para pertenecer a este escalafón hay que salir egresado después de 2 años académicos de la Escuela de Formación de Carabineros para hacer carrera policial por más de 30 años. Los ascensos del personal es por medio de una hoja de vida intachable por cierta cantidad de años que permanecen en el grado y es nombrado por el general director, para así cumplir sus 30 años de servicio llegando al grado de sargento primero. Para alcanzar al subescalafón de suboficiales graduados, tienen que postular a la Escuela de Suboficiales de Carabineros desde el grado de cabo segundo hasta sargento primero, de acuerdo a su hoja de vida intachable, y así tener una carrera por más de 30 años de servicio, ostentando los grados de suboficial y suboficial mayor. Subescalafón de suboficiales, grado jerárquico Carabinero, acrónimo CRO. Para su uniforme de servicio tiene una insignia de color verde musgo que va por sobre las sombreras de la camisa. El carabinero no tiene una insignia jerárquica para su uniforme de salida, lo cual para identificarlo en sus brazos de hombro a manga es totalmente liso. Grado jerárquico, cabo segundo, acrónimo CB2. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio y para su uniforme de salida es una barra gruesa de color verde. Estando en este grado y cumpliendo algunos requisitos, ya puede postular a la Escuela de Suboficiales de Carabineros para pasar al subescalafón de suboficiales graduados. Cabo primero, acrónimo CB1. Este grado ya puede pertenecer también al subescalafón de suboficiales graduados. Su insignia jerárquica tanto para su uniforme de servicio como para su uniforme de salida son 2 barras gruesas de color verde. Sargento segundo, acrónimo SG2. Este grado también puede pertenecer al subescalafón de suboficiales graduados. Su insignia jerárquica para su uniforme de servicio como para su uniforme de salida es una barra de color dorado con bordes verdes. Sargento primero, acrónimo SG1. Este es el último grado al que puede optar el personal de suboficiales con 30 años de servicio. Su insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 2 barras de color dorada con bordes verdes y una estrella dorada arriba. Para su uniforme de salida son 2 barras de color dorado con una estrella dorada dentro de un círculo verde.
La ubicación de la insignia jerárquica para el personal de suboficiales en su uniforme de servicio va en los hombros y en el uniforme de salida va en los brazos. Subescalafón de suboficiales graduados. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, para pertenecer a este subescalafón hay que salir egresado de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Grado jerárquico, suboficial. Acrónimo SOF. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 3 barras de color plateado y para su uniforme formal es una pala con 3 barras metálicas. Y llegamos al último grado del escalafón del personal de nombramiento institucional, el suboficial mayor, acrónimo SOM. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 3 barras de color plateado más una estrella plateada sobre estos. Para su uniforme de salida es una pala con 3 barras y una estrella metálica. La posición de la insignia jerárquica para ambos uniformes van en los hombros. Ahora pasaremos al último escalafón, el personal de nombramiento superior. Para pertenecer a este escalafón hay que salir egresado después de 4 años académicos de la Escuela de Carabineros para hacer carrera policial entre 35 a 40 años de servicios. Los ascensos de los oficiales dependen directamente de una hoja de vida intachable de acuerdo a la cantidad de años que llevan en el grado. Y ahora se los mostraré de menor a mayor. Subescalafón de oficiales subalternos. Grado jerárquico, subteniente, acrónimo STE. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio es una estrella plateada y para su uniforme de salida es una pala con una estrella metálica. Grado jerárquico, teniente, acrónimo TTE. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 2 estrellas plateadas y para su uniforme de salida es una pala con 2 estrellas metálicas. Capitán, acrónimo CAP. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 3 estrellas plateadas y para su uniforme de salida es una pala con 3 estrellas metálicas. Subescalafón de oficiales jefes. Grado jerárquico, mayor, acrónimo MAY. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio es un yugo con una estrella arriba de color plateado y para su uniforme de salida es una pala trenzada con una estrella metálica. Teniente coronel, acrónimo TCL. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio es un yugo con 2 estrellas plateadas y para su uniforme de salida es una pala trenzada con 2 estrellas metálicas. Subescalafón de oficiales superiores. Grado jerárquico, coronel, acrónimo CRL. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio es un yugo con 3 estrellas plateadas y para su uniforme de salida es una pala trenzada con 3 estrellas metálicas. La ubicación de las insignias jerárquicas del oficial subalterno al oficial superior en ambos uniformes van en los hombros. Subescalafón de oficiales generales. Grado jerárquico, general. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 2 yugos y 2 estrellas de color dorado. Para su uniforme de salida es una pala de color verde con 2 estrellas y bordes dorados. Grado jerárquico, general inspector. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 2 yugos con 3 estrellas doradas. Para su uniforme de salida es una pala de color verde con 3 estrellas y bordes de color dorado. Y llegamos al último grado jerárquico del personal de nombramiento superior y de todo Carabineros de Chile. Grado jerárquico, general director. Insignia jerárquica para su uniforme de servicio son 2 yugos con 4 estrellas doradas y para su uniforme de salida es una pala de color verde con 4 estrellas y bordes dorados. Como dato, solamente un oficial puede llegar a la cúspide de esta pirámide. La posición de su insignia jerárquica de los generales en su uniforme de servicio, como siempre, va en los hombros y en su uniforme de salida cambia la posición de pecho a espalda. Bueno, combatientes, ahora ya saben cómo poder dirigirse a un carabinero cuando lo ven por la calle. Y les aseguro que esa conversación va a ser muy distinto a lo habitual. También quiero aprovechar de homenajear a una de las instituciones más queridas de este país, los encargados de que esa niña inocente pueda dormir tranquila. Orden y patria, combatientes. Si te gustaría saber de los grados jerárquicos de cualquier otra institución de la Fuerza Armada o de algún otro ejército del planeta, déjamelo en la bandeja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos a la próxima, combatientes.